Jueces capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 4 y 5. Gloria a Dios. Les pregunto cómo está tu fe, porque yo sé que hay momentos donde nosotros nos vemos frente a circunstancias y llega el temor, circunstancias difíciles, ¿verdad? Llega el temor, llega la duda, llegan esos pensamientos de que no puedo, de que no lo voy a lograr y dudamos de lo que Dios nos ha dicho. Pero si nuestra fe está firme en el Señor, nada nos va a detener. Amén. Nada nos va a detener. Gloria a Jesús. Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Me encanta la historia de esta mujer. Se pueden sentar, gloria a Jesús. Me encanta la historia de esta mujer, una mujer, gloria a Dios, que impresionante, que ha marcado la historia, está ahí en la historia de la palabra del Señor, porque fue una mujer que cuando se vio en situaciones supo cómo actuar, gloria a Dios. Por eso les digo, yo sé que hay situaciones en nuestras vidas, llegan momentos fuertes, momentos duros, donde nosotros comenzamos a dudar, donde viene el temor a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y lo más impresionante de esto es que a veces Dios nos ha dado palabras a nosotros, pero aún conociendo y teniendo esa palabra que el Señor nos ha dado, nosotros dudamos. Y en vez de actuar y de seguir en esa palabra, lo que hacemos es que renunciamos, que nos rendimos o volvemos atrás y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Buscamos la salida más rápida para no avanzar. Y por eso quiero en esta mañana que consideremos la historia de esta mujer, la historia de Débora. La palabra nos dice, la historia, si usted analiza la historia, dice que Débora era líder, juez y profetisa en Israel. Era una persona, oiga bien, a la que Dios usaba para revelar sus secretos, una persona con la que Dios hablaba. Y Dios usa a esta mujer para transmitir su voluntad al pueblo de Israel. En aquellos tiempos, gloria a Jesús, si usted lee toda la historia, usted va a ver cómo Dios le hablaba y usaba la confianza, ¿verdad? Por así decirlo, con esta mujer para darle un mensaje al pueblo de Israel. Cuando Débora recibía instrucciones de parte de Dios, ella era rápida en hacer que esa palabra se cumpliera. O sea, ella no vacilaba. Dios le entregaba una palabra y su propósito era que esa palabra, que ese mensaje que Dios le había dado a ella se cumpliera. Ella era juiciosa, ¿verdad?, de que esa palabra se cumpliera. Ella no se quedaba meditando en que si era correcto, en las ventajas o las desventajas que tenía, o cómo hacerlo, o qué no hacer, qué hacer. No, ella actuaba en fe en el nombre de Jesús. Ella no dudaba de sus habilidades. Porque ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Que nos detenemos a pensar, pero yo puedo hacerlo, tengo yo la capacidad, y si me va mal, y si pasa tal cosa. Esta mujer no se detenía a pensar en si podía o no podía, ella simplemente confiaba en lo que Dios le había dado y procuraba cumplir y hacer todo lo que Dios le había mandado hacer. Si Dios necesitaba llevar algo a cabo, esto era suficiente para ella. El simple hecho de Dios decirle, Débora, necesito que hagas tal cosa, o le daba una palabra, eso era suficiente para ella. Ella procuraba, gloria a Jesús, hacer tal y como Dios le había mandado. Y en esto que nosotros vemos aquí en la vida de Débora, vemos la fe de esta mujer, la confianza que ella tenía en Dios. Y Dios, al ver la fe de esta mujer, le dio ese poder a ella para ella actuar en medio de las situaciones. Ella recibió de parte de Dios lo que necesitaba. Amén. Que era ese poder para ella actuar. Y si nosotros seguimos analizando la historia de esta mujer, vamos a ver que un día ella recibe instrucciones claras de parte del Señor. Fíjese que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por Sísara, quien era el ejército de Canaán, gloria a Jesús. Y este era un ejército fuerte, un ejército que estaba bien armado.
Pero un día Dios le da instrucciones a Débora y le dice, llama a Barak. Barak era el jefe del ejército de Israel. Y dice, dile que junte 10,000 hombres y que vaya hasta el monte de Tabor, porque allí Dios iba a ayudar a Barak y le iba a entregar el pueblo en las manos del Señor, el pueblo a Sísara y a su ejército. Gloria a Jesús. Entonces Sísara era el jefe de este ejército de Canaán, y dice la historia, si usted analiza, que era un ejército que estaba bien armado y tenía el pueblo de Israel 20 años siendo oprimido por este ejército. Imagínense lo que son 20 años estando cautivo bajo un ejército, siendo amenazado, siendo oprimido. Gloria a Jesús. Y a causa de esta tan fuerte opresión, gloria a Jesús, que tenía el pueblo de Israel, el pueblo estaba desesperado, ya no aguantaba más. Entonces, ¿qué hace? Que clama al Señor, le dice, Señor, necesitamos ayuda. Y entonces Dios viene a la vida de esta mujer y le da estas instrucciones y le dice, llama a Barak, llámalo y dile que él va a ir, que junte esos 10,000 hombres, que él va a ir a enfrentar al ejército de Sísara y Dios le va a entregar la victoria. Gloria a Jesús. Y eso es lo que me impresiona aquí de parte del Señor. A Dios no le importa la situación en la que tú estés. Yo imagino que este hombre, Barak, comenzó a dudar y a decir, pero ese es un ejército demasiado fuerte. Wow, es un capitán que está bien armado. Gloria a Jesús. Dice que Sísara tenía 900 carros de hierro, hermanos. Estaban bien armados. ¿Quién podía ir en contra de este ejército? Gloria a Dios. Y por eso yo entiendo que Barak comenzó a dudar. Barak dijo, no, pero yo no puedo ir solo a la guerra. ¿Cómo yo voy a ir frente a esta gente tan poderosa? Este hombre que tiene 20 años oprimiéndonos a nosotros. Gloria a Jesús. Pero cuando Dios te da una palabra, tú tienes que obedecer a la palabra que el Señor te ha entregado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a ir delante de ti. Al Señor no le importa quién está delante de ti haciéndote la guerra. No le importa cuán grande sea su ejército. Tú tienes que creer a la palabra que el Señor te dio un día. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando tú crees en lo que Dios te ha dado, Él viene a tu favor. Él se levanta, gloria a Jesús. Cuando tú crees en esa palabra que el Señor te entregó un día, el Señor se levanta a tu favor. Cuando tú decides caminar en fe, cuando tú decides creer a la palabra que el Señor te entregó, no importa lo que tú estés viendo delante de ti. Si el Señor te dio una palabra, confía, porque el Señor irá delante de ti, gloria a Jesús. Oiga lo que le dice Barak a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Oiga bien, él está diciendo, óyeme bien, Débora, lo que te voy a decir. Yo no voy a ir solo. Si tú quieres que yo vaya, tú tienes que ir conmigo. Pero fíjese lo interesante de esto, que Débora era una mujer. Sin embargo, Débora en ningún momento dijo, no, pero yo no puedo ir a la guerra. O sea, Débora no tuvo temor, le dijo, claro que sí, que yo voy a ir. Gloria a Jesús. Ella dice, sí. Y oiga la palabra, lo impresionante. Oiga lo que le dice, este es el día, oiga bien, en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y le pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Diciéndole, ¿acaso el Señor no va delante de ti? Hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar, gloria a Jesús. Cuando Dios te dé esa palabra, créale al Señor, crea que el Señor irá delante de nosotros. Donde quiera que vayamos, el Señor irá delante de nosotros. Usted no va a tener que pelear, el Señor va a pelear por usted. Amén, gloria a Jesús. Y esto es lo que hoy el Señor necesita de nosotros. Mire qué actitud tan fuerte de esta mujer, qué disposición de parte de ella, gloria a Dios. Yo voy a ir contigo y hoy el Señor va a entregar ese ejército en nuestras manos, aleluya. Hoy es el día que el Señor va a mostrar su gloria. Esta mujer estaba llena de fe, en ningún momento tuvo temor, porque ella sabía que Dios le iba a entregar la victoria al pueblo de Israel. Ella estaba confiada en que Dios le había dado esa palabra y que así como le dio la palabra, los iba a respaldar. Gloria a Jesús, aleluya. Pero ¿por qué este hombre tenía temor? ¿Por qué un hombre, siendo verdad
jefe de un ejército. ¿Por qué tenía temor? ¿Sabe por qué? Porque él estaba viendo con los ojos naturales. Él estaba mirando el ejército que estaba delante. Él estaba mirando las armas que este ejército tenía. Él estaba mirando lo poderoso que era este ejército. Pero Débora estaba mirando con los ojos espirituales, porque ella recibió una palabra de parte del Señor. ¿Y qué hizo? Ella confió en esa palabra. Gloria a Dios. Esto fue lo que ella hizo. Por eso actuó sin temor. Por eso ella dijo: en el nombre de Jesús. Y muchas veces el Señor nos ha dado palabras a cada uno de nosotros. ¿Y qué hemos hecho con esa palabra que el Señor nos ha dado? ¿Qué hemos hecho? Comenzamos a dudar. Comenzamos a pensar: yo no puedo. ¿Y si me va mal? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no lo puedo hacer? ¿Y si no lo consigo? Pero el Señor te dio la palabra. Y el Señor te está diciendo hoy: yo quiero que tú dejes de mirar con tus ojos naturales y comiences a ver con tus ojos espirituales. Que veas que yo voy delante de ti, que yo voy a pelear contigo y nada te podrá hacer frente. Gloria a Jesús, aleluya. Esa palabra te fue dada a ti. A veces nosotros tenemos que comenzar a dejar a esa gente negativa que están al lado de nosotros. Esa gente que están llena de temor, que lo que hacen es impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Tenemos que comenzar a soltar esa gente que nos llena de dudas. Esa gente negativa que todo lo ve negativo, que siempre ve lo difícil delante. Gloria a Dios. Y comenzar a caminar en fe. Comenzar a actuar en fe en el nombre de Jesús. Si Dios te dio esa palabra, apropiate de ella. Agarra esa palabra que el Señor te dio y camina conforme a esa palabra, porque el Señor irá delante de ti. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué provocó esta actitud de Débora? Provocó que el pueblo de Israel recibiera la victoria. Pero no solo eso. Dice la historia que Israel, después de estos 20 años de opresión, el Señor le entregó 40 años de paz. 40 años duró el pueblo de Israel en paz. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Por la actitud de una mujer. Por una actitud de fe. A veces nosotros no recibimos lo que queremos y estamos esperando eso y no lo recibimos porque nos hace falta una actitud de fe. Nos hace falta dar un paso hacia el frente, creyendo en esa palabra que Dios nos entregó un día. Gloria a Dios. Y lo más probable, escuche bien, es que si quizás Débora se llena de temor y decide no ir, la historia hoy hubiera sido otra. Dios no le hubiese entregado, gloria a Jesús, la victoria al pueblo de Israel. Pero como ella se llenó de celo por la obra de Dios y de celo porque esa palabra se cumplía y tuvo esta actitud, tuvo poder para actuar, Dios le entregó la victoria al pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Ella provocó que se llevara a cabo la voluntad de Dios, que esa voluntad de Dios se cumpliera sobre el pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel fue liberado. Gloria a Jesús, aleluya. Y yo vine a decirte a ti en esta mañana, en este momento, que así como Débora fue una mujer de fe, una mujer que le creyó a Dios, que no tuvo temor de actuar, de ir, gloria a Jesús, y enfrentarse al ejército enemigo. ¿Sabe por qué? Porque su propósito era que se cumpliera lo dicho por el Señor. Y el pueblo de Israel se ha liberado. Hoy así Dios quiere, hombres y mujeres, en esta mañana. Tú y yo, el Señor necesita que seamos hombres y mujeres llenos de fe, hombres y mujeres valientes, que no tengamos temor de enfrentarnos, aleluya, a aquello que nos hace la guerra. ¿Cuántos en esta mañana le dicen: Señor, aquí estoy, yo estoy dispuesta a entregarlo todo, aleluya, a ir, caminar hacia adelante? Eso es lo que el Señor necesita. Hombres y mujeres valientes, guerreros que no tengan temor de nada, llenos de fe, llenos de celos por las cosas de Dios, celos por la obra de Dios, aleluya, celos por cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que el Señor necesita. Dios quiere que tú te levantes en fe, en el nombre de Jesús, creyendo en esa palabra que el Señor te entregó algún día.
Yo vine a despertar a esa gente que hace tiempo el Señor le dio una palabra y están dormidos. Se han olvidado de esa palabra que el Señor le entregó. Yo vine a despertarte en esta mañana. Dios quiere que te levantes en fe. Camina hacia adelante. Si el Señor te dio una palabra, créelo y comienza a caminar en esa palabra. Aleluya. Deja a un lado el temor, deja a un lado la duda, comienza a avanzar porque el Señor irá delante de ti, aleluya, y te dará la victoria. Gloria a Jesús, aleluya. Esos carros de hierro que te detienen, hoy es tiempo de que comiences a verlos con los ojos espirituales. ¿Qué es lo que te detiene, iglesia? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Acaso es la duda? ¿Acaso es el temor? ¿Acaso es la inseguridad lo que te está deteniendo? ¿Acaso es lo que los demás piensen de ti? ¿Eso es lo que te detiene, lo que la gente pueda decir de ti? Gloria a Jesús. ¿Acaso es el orgullo o tal vez la falta de disposición? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Déjame decirte que nada es para Dios aquello que te hace la guerra. Eso que te detiene no es nada para Dios, aleluya. No es nada para Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos el espíritu de Débora. Gloria a Jesús. Ese espíritu que cuando nosotros veamos lo que hay de frente, cuando nosotros veamos lo que nos hace la guerra, veamos a Dios obrando a nuestro favor. Gloria a Jesús. Veamos lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Así que no retrocedamos al ver a nuestros enemigos. Despojémonos de esa duda, de ese temor. Despojémonos de lo que nos impide. Levantémonos en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando tú estés en esa situación difícil, echa a un lado lo que te detiene y acuérdate que Dios irá delante de ti. Gloria a Jesús. Nosotros necesitamos que Dios nos llene de fe. Que Dios ponga un espíritu de fe en nosotros que nos hace falta. Por eso es que vemos tantas dudas en el pueblo de Dios hoy en día. Y el enemigo muchas veces hace lo que quiere con nosotros porque nos hace falta fe. Dígale al Señor: Señor, pon fe en mí, aleluya. Aumenta mi fe para que yo pueda creer, para que yo pueda confiar, aleluya. Nos hace falta fe. Gloria a Jesús. Así que como a Débora la gente venía a buscar consejo, Dios quiere que tú seas a quien la gente llame para buscar consejo. No que tú andes detrás de otros buscando. Gloria a Jesús. Hermanito, deme un consejo. Hasta a veces los que no son cristianos vamos y le pedimos consejo. No, es a ti a quien tienen que buscar. Tú eres el hombre y la mujer de Dios, lleno de fe, maduro espiritualmente. A ti es a quien tienen que venir a buscar consejo. Gloria a Dios. Aleluya. Que cuando sea el momento de tomar una decisión, usted se apropie de la palabra del Señor. Y no estemos tomando decisiones ahí por nuestras emociones, por nuestros deseos. Que sea guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra del Señor. Déjame decirte que Dios quiere usarte a ti en este tiempo. Ya el tiempo de Débora pasó, pero hoy estamos tú y yo aquí. Y es a ti a quien Dios quiere usarte para libertar a su pueblo. Es a ti a quien Dios quiere usarte para sanar a aquellos que están enfermos. Es a ti a quien Dios quiere usarte para libertar a los que están cautivos. Gloria a Dios. No es a Débora, no, es a nosotros. Así que comienza a caminar en fe. Comienza a actuar en fe en esta mañana. Gloria a Jesús. Necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos tomar, gloria a Dios, ese espíritu que nos mantiene de pie. Gloria a Jesús. Necesitamos hombres y mujeres en este tiempo como Débora, que le recuerden a la gente que aunque han fallado, que aunque han pecado, que aunque han roto el pacto con Dios, Dios sigue ahí para ti. Aleluya. No ser aquel que termina de destruir al que está caído, no, sino aquel que lo levanta. Tú y yo somos hombres y mujeres que estamos aquí para levantar a otros. Estamos aquí para decirle a aquel que ha caído: Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue contigo, aleluya. Aunque fallaste, aunque pecaste, Dios está a tu lado y Él está aquí para restaurarte. Gloria a Jesús. Dios está llamando hombres y mujeres
a marcar la historia en este tiempo. Tú y yo somos esos hombres y esas mujeres que vamos a marcar la historia. Así como Débora hoy está en la historia de la palabra, una mujer, escuche bien, que en aquel tiempo las mujeres no podían tener posición de autoridad. Sin embargo, esta mujer fue lo que Dios escogió para guiar a su pueblo, para ministrar a su pueblo, para hablar al pueblo de Dios. Aleluya. Dios no está mirando, Dios no miró en ese momento que la cultura de ellos impedía que una mujer tomara posición. ¿Sabe qué fue lo que Dios miró? La disposición que había en Débora de servir a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando hoy. Tu disposición para servir a Dios, tu disposición para obedecer a Dios, tu disposición para cumplir la palabra de Dios. Aleluya. Hombres y mujeres dispuestos a enfrentarlo todo por la causa de Cristo. Yo te pregunto, ¿qué tú estás dispuesto a enfrentar en esta mañana por la causa de Cristo? ¿Qué estás dispuesto a enfrentar por la causa de Cristo? Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a llevar la palabra del Señor. Hombres y mujeres de fe que se levanten en el nombre de Jesús y que nada los detenga. Que no importa que un grande sea el ejército, hoy yo le digo, Señor, aquí estoy. Aleluya. Gloria a Dios. Y sabe que me impresiona de esta historia también, que en aquel tiempo quien mató a Sísara, a ese jefe del ejército de Israel, fue una mujer. Una mujer fue que acabó con la vida de este hombre. Es decir, que Dios no le importa tu condición, Dios no le importa tu cultura, Dios no le importan tus creencias. Dios lo que necesita es tu disposición de cumplir con su obra. Gloria a Jesús. Esta mujer en aquel tiempo fue la que ocupó este cargo de influencia. Cuando no se podía, cuando la mujer no tenía posición, no debían tener un lugar de autoridad, a esta mujer fue que Dios utilizó. A esta mujer, escuche bien, era que Dios les revelaba sus secretos. Aleluya. ¿Cuántos en este tiempo pueden decir, yo soy esa persona que Dios usa para revelar sus secretos? Aleluya. A mí es a quien Dios me habla para yo llevar palabra a otros. Wow. Es increíble que en este tiempo carecemos en la iglesia de Cristo de hombres y mujeres que puedan decir, yo soy el instrumento de Dios para hablar, para guiar, para bendecir a otros. Pero déjame decirte que no es imposible. Aunque hayan pocos, es verdad, pero tú y yo podemos ser ese hombre y esa mujer de este tiempo. Hombres y mujeres que marquemos la historia. Aleluya. Gloria a Jesús. Déjame decirte, hombre, mujer que estás aquí, hermano que estás aquí, Dios cuenta contigo para cumplir su obra. Dios cuenta contigo para cumplir su voluntad. Dios quiere que tú y yo seamos las Débora de este tiempo. Aleluya. Dios quiere hablarte a ti. No es que venga otro de fuera. ¿Qué tal ministro? No, Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Aleluya. Él cuenta contigo. Dios cuenta contigo, con cada uno de nosotros para hacer cumplir su voluntad en esta tierra. Y mira qué impresionante, la historia también nos dice que esta mujer fue uno de los jueces más sobresalientes de Israel. Aleluya. Mira qué impresionante, uno de los jueces más sobresalientes de esta época. Gloria a Dios. Entonces necesitamos levantarnos en pie de guerra en el nombre de Jesús. Necesitamos hacer un cambio de mentalidad. Hoy en día hay un movimiento que anda por ahí que se llama el feminismo, que habla de que la mujer tiene que ser de influencia, pero es un sistema que está extraviado, que quiere que la mujer, sí, tú y yo estamos llamados a ser de influencia, pero reconociendo cuál fue el rol que Dios nos entregó, cuál fue el lugar que nos entregó. Y al hombre, tú puedes ser un hombre de influencia, pero sin querer sobrepasar el lugar que Dios te entregó. Aleluya. Tú y yo, mujeres, podemos ser mujeres de influencia, claro que sí, pero sin querer sobrepasar lo establecido por Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú y yo estamos llamados a fortalecer, amén, a bendecir. Tú y yo estamos llamados a ser de bendición, no a destruir.
Gloria a Jesús. Estamos llamados a levantar a otro. Aquel que está caído, tú y yo estamos llamados a levantarlo. Aleluya. Aquel que no tiene fuerzas, tú y yo estamos llamados a levantar. Así que en esta mañana yo te digo, hombre, mujer que estás aquí, Dios confía en ti. Dios confía en nosotros para Él cumplir su voluntad. Así que como Débora, seamos valientes. Levantémonos en pie de guerra. Gloria a Jesús. Pongámonos de parte de Dios en esta mañana. Eso es lo que el Señor necesita. Que animemos a otros. Gloria a Jesús. Adolfina, el Señor cuenta contigo. El Señor confía en ti. Eugenia, el Señor confía en ti. Selenia, el Señor confía en ti. Mujeres, hombres que están aquí, el Señor cuenta con nosotros. Así que en esta mañana yo te doy esa palabra que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Aleluya. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Escúchalo bien. Alguien que se apropie de esta palabra esta mañana. Que yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. A donde tienes que ir, a donde tienes que caminar, dice el Señor, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así que alguien que se ponga de pie en esta mañana, aleluya, y se apropie de esta palabra que el Señor nos entrega hoy. Esfuérzate y sé valiente, aleluya. Esfuérzate y sé valiente.